Bienvenida, soy Esther, instructora de costura y patronaje, y hoy te voy a enseñar a coser el vestido de Meter, este vestido que llevo hoy puesto. El vestido de Meter es un vestido de tirantes, entallado mediante pinzas, donde el largo de su falda es midi, aunque recuerda, siempre puedes adaptar la largura a tu gusto. Además, cuenta con una abertura en uno de sus costados. Aunque indudablemente el centro de todas las miradas es su escote fruncido. Este escote está forrado por dentro, lo que te permite, si te gusta, llevarlo también sin sujetador. Al estar forrado no se transparenta nada. El hecho de que esté fruncido crea un efecto visual precioso en el pecho. Todos los detalles sobre materiales, tallaje, corte y demás especificaciones las vas a encontrar en el PDF de instrucciones junto con los diferentes tamaños de impresión del patrón, A3, A4 y carta Estados Unidos. Te dejo el enlace para que puedas adquirir tu patrón en la cajita de descripción de este vídeo. Y ahora vamos a pasar un buen rato juntas. ¡Vamos a coser! Vamos a empezar confeccionando los tirantes de nuestro vestido. Para confeccionar este tipo de tirantes delgadito te voy a enseñar un truco. Para ello vamos a necesitar un cordón finito y hacerle un nudo en el final. Lo que vamos a hacer es ponerlo justo en la mitad y vamos a doblar derecho con derecho. Yo, como es un tejido de cuadros, voy a hacer que casen los cuadros. Una vez sujeto, pasaremos a coser con la máquina. Coseremos por encima de nuestro cordón y haremos toda la costura a 1 centímetro del margen. Pasaremos este pespunte con la máquina de coser por encima del lado donde tenemos el nudo de nuestro cordón y en el lado largo para cerrar el tirante. Esta costura la haremos a 1 centímetro. Una vez cosido el tirante, vamos a quitar un poquito de tejido en la esquina y vamos a estirar de nuestro cordel. Para que entre la punta nos podemos ayudar a hacer que entre. ¡Tarán! Así de fácil lo tenemos fuera y ahora podemos hacer dos cosas. O cortamos un poquito de tejido para que salga el nudo o descosemos un par de puntadas y ya ha salido. Y de esta forma tan sencilla tenemos hecho el tirante de nuestro vestido. A continuación vamos a empezar a coser el cuerpo del vestido, empezando por el forro. El forro es la base que va a sujetar nuestro escote fruncido. Para ello vamos a abrir nuestra pieza central y vamos a enfrentar los derechos de las partes. En el centro podéis observar que hay un piquete. Hacemos coincidir el centro, el principio y el final. Colocadas esas tres marcas, ponemos alfileres a lo largo de toda la costura. Y lo hacemos en ambos lados. Una vez sujetas ambas costuras, pasaremos a coser a 1 centímetro del margen. La costura que acabamos de hacer en el forro la he planchado hacia los costados. La he planchado junta porque al ser tan finita iba a quedar mejor también, como podéis ver. Y ahora vamos a pasar a fruncir nuestro cuerpo exterior. Así es como se ve recién cortada la pieza. He puesto un alfiler para marcar el derecho y así es en abierto. Para fruncir vamos a tener dos marcas en cuenta, o mejor dicho, dos piquetes. Lo encontraremos uno en el bajo de la pieza y otro en la parte superior. Estos dos piquetes marcan la zona hasta la que se va a fruncir nuestro top, tanto arriba como abajo. Esta parte
no va a tener fruncido. Estos piquetes también los vamos a encontrar en el forro, lo cual al enfrentar el derecho y el derecho de las piezas nos va a ser muy cómodo. Ahora lo primero que vamos a hacer es fruncir. Vamos a tener en cuenta estos piquetes. Como veis, aquí tengo marcados en cada lado con un corte pequeñito y vamos a hacer 2 pespuntes paralelos con una tensión más flojita, la que tendríamos en habitual, y una puntada muy larga. De esta forma nos va a permitir la puntada fruncir. Hacemos 2 canales para que nos sea más sencillo fruncir y también nos haga más homogéneo el frunce. Esto lo vamos a hacer tanto en la parte superior como en la parte del bajo de la pieza. Así que vamos a la máquina de coser. Para hacer este pespunte, primero dejaremos unas hebras de hilo bien largas al principio de nuestra costura, para así después estirar el fruncido con mayor facilidad. También hay que tener en cuenta que para poder estirar del pespunte posteriormente no tenemos que hacer remate, es decir, no hay que ir adelante y hacia atrás al empezar y al acabar la costura. Así es como nos debería quedar el pespunte para poder luego fruncir. Ahora que tenemos los 2 pespuntes, vamos a pasar a fruncir. Cogeremos o los 2 hilos de arriba o los 2 hilos de abajo, pero en ningún caso cogeremos los 4 o uno de cada lado. Y una vez lo tenemos agarrado, empezamos a fruncir. Una vez lo tengamos más o menos fruncido, vamos a enfrentar el derecho del forro con el derecho de nuestro tejido. Primero vamos a localizar los piquetes donde marcaban que no había que fruncir. También enfrentamos la sisa. En el otro lado hacemos lo mismo, con cuidado de no pillar los hilos para fruncir, localizamos los piquetes. Una vez hecho esto, ya podemos ajustar nuestro fruncido al forro. Quizás hemos metido de más, así que solo tendremos que ir soltando de a poquitos. Y a partir de este momento ya lo vamos a ir dejando que quede lo más uniforme posible el fruncido. También podemos localizar los centros de las piezas si les hemos hecho una marca al principio y hacer que coincidan. Una vez tenemos el fruncido de forma uniforme, vamos a poner alfileres. Debemos respetar el planchado de las costuras del forro para que vaya hacia los costados, como habíamos hecho al principio. Y ahora no se muevan. Una vez sujeta toda la costura y el fruncido, vamos a pasar a insertar los tirantes. Colocaremos el tirante introduciéndolo entre el tejido y el forro y lo pondremos a 1 centímetro de la forma curvada de la sisa. Y ahora que tenemos todo sujeto con alfileres, pasaremos a coser a 1 centímetro del margen. Una vez cosido, es así como se vería por dentro y como se puede intuir, el tirante queda justo en la esquina. Una vez lo tenemos cosido, vamos a retirar los posibles hilos de fruncir que nos hayan quedado en la parte superior y sean visibles. El resto no hace falta porque al hacer la costura de carga y doblarlo no se va a ver.
Pero este canal, por ejemplo aquí se ve el canal de fruncir, no queremos que se vea en el exterior, así que lo descosemos. Vamos ahora a hacer una costura de carga en el forro, de forma que llevaremos la costura hacia el forro para evitar que éste se vea por el exterior. Pero antes vamos a hacer unos cuantos piquetes en la curva para que ésta ceda bien y no haga ninguna arruga ni ningún pliegue indeseado. Una vez así, podemos sacar así bien las costuras y vamos a coger con unos alfileres la costura de forma que la vamos a llevar hacia el forro. Como es blanco y es muy finito, se percibe perfectamente. Seguramente no lleguemos hasta el tirante, acabaremos a unos milímetros del tirante y después continuaremos en la parte recta fruncida de nuestro escote. Coseremos en el canto del forro, tanto en la parte de la sisa como del escote. Una vez hecho el pespunte de carga, vamos a hacer la siguiente costura, aunque la podríamos hacer junto con la falda, pero es más sencillo hacer esta costura ahora y trabajar solo con una tela y no tener por separado el tejido y el forro. Entonces vamos a localizar el piquete que tenemos donde nos marca la medida que no vamos a fruncir. Y como este piquete está en tejido y forro, nos va a ser fácil identificarlo. También podemos coger un alfiler en los extremos del tejido y así evitamos que se mueva. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a fruncir nuestro tejido teniendo en cuenta la medida del forro. Una vez fruncido, le damos la vuelta a nuestro top para ver el forro. El forro, como pesa menos que el tejido, tiene menos cuerpo, hay que llevarlo un poquito hacia él. Cuando el fruncido esté a la medida del forro, ya podemos pasar a sujetarlo con unos alfileres. Y pasaremos a coser al ancho de pata un pespunte con la máquina de coser. Este pespunte debe ser menor a 1 centímetro, ya que la unión entre el top y la falda va a ser a 1 centímetro y este pespunte no queremos que se vea. Ahora que ya tenemos sujeto el tejido y el forro, podemos quitar los canales que hemos hecho al principio para fruncir. Lo vamos a hacer despacito para evitar quitar el pespunte que acabamos de hacer. Ahora que tenemos cosido el top, vamos a planchar la parte donde hemos hecho la costura de carga. Sin aplanar el frunce del escote, vamos a darle unos pequeños toques para que la puntada quede donde debe estar. Vamos a pasar las marcas de la pinza que aparecen en nuestro patrón al tejido. Lo primero será localizar nuestra talla. Estos puntos que acabo de marcar son los que vamos a unir junto con los dos piquetes que hay al final, que eso es la terminación de la pinza, no es una pinza completa. Entonces vamos a hacer la marca en el patrón para que lo veáis bien. Te sugiero que tú también lo hagas. Una vez marcada la pinza, vamos a poner unos alfileres en los cuadraditos que aparecen en el patrón.
Así pues, los de arriba los tengo marcados con un corte. Vamos a doblar y yo lo estoy marcando con un bolígrafo especial para tejido que se borra con la plancha. Si queréis también podéis marcaros los piquetes. Para marcar estos puntos por dentro vamos a quitar unos alfileres, levantamos el patrón y hacemos lo mismo. Una vez hechos las marcas del centro pasamos a la marca inferior. Hechas estas marcas podemos quitar los alfileres de todo el patrón. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en nuestro papel en el tejido. Vamos a unir los puntos con nuestro bolígrafo y nuestra regla. Una vez hecho esto, doblamos el tejido y vamos a hacer que coincida con unos alfileres, las dos marcas. Sujeta la pinza con alfileres, vamos a hilvanarla. A mí me gusta hilvanar las pinzas para mayor precisión. Una vez hilvanadas las pinzas, vamos a pasar a coserlas a máquina. A mí me gusta coser las pinzas de entalle en dos pasos. Primero coseremos desde el centro hasta abajo y después desde el centro hasta arriba. De esta forma queda una pinza mucho más bonita que si empezamos desde un pico, porque el pico a veces no queda bien definido. Por eso os recomiendo que la hagáis primero de centro a abajo y después de centro hasta arriba. Esto que hemos hecho en las pinzas de la falda de delantero lo vamos a hacer igual en la espalda. Una vez cosida la pinza la plancharemos hacia el costado. Ahora que tenemos acabado el top y cosidas las pinzas y planchadas, podemos montar nuestro delantero. Para ello vamos a enfrentar el derecho de nuestro top con el derecho de la falda. Vamos a hacer coincidir en esta pieza 4 puntos. El primero será uno de los extremos, el segundo el extremo opuesto y por último vamos a hacer coincidir la costura central de nuestro forro con la pinza. Vamos a hacer que coincidan. Una vez localizados esos puntos, pasamos a poner alfileres a lo largo de toda la pieza. Vamos a coser a 1 centímetro del margen. Este patrón tiene 1 centímetro de costura incluido. Ahora vamos a remallar la costura que acabamos de realizar, los costados del cuerpo delantero y el bajo de la vista de la espalda. Si no tienes remalladora, no te preocupes, puedes hacer este paso con un zigzag de la máquina de coser. Este paso es opcional, pero si tienes etiqueta de marca, puedes buscar el centro de la vista y coserla en este momento. Vamos a montar la espalda. Para ello es necesario que tengamos el vestido en plano, importante para que no se nos retuerzcan los tirantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar derecho de espalda, que lo tengo aquí preparado, con las pinzas cosidas, tal y como os he explicado antes, y planchadas. Derecho de espalda con derecho de tirantes. Para colocar los tirantes en la espalda hay que localizar un piquete que tiene
la misma, aquí tengo un corte, vamos a enfrentar el tirante con el piquete y colocamos un alfiler. En el otro lado hacemos lo mismo, así. Una vez sujetos los tirantes y la espalda, colocamos la vista, la misma en la que hemos puesto la etiqueta. Enfrentaremos entonces derecho con derecho. En la vista también vamos a encontrar unos cortes que hacen referencia a la posición del tirante. Con el mismo alfiler lo sujetamos. Una vez sujeto, ponemos unos alfileres en el principio y en el final de nuestras piezas de vista y espalda y pasamos a sujetarlo a lo largo de toda la costura. Una vez sujeto, pasaremos a coser a 1 centímetro del margen. Este patrón tiene 1 centímetro de costura incluido. Es hora de probarnos el vestido y comprobar la largura del tirante. Al estar unido ya el tirante a delantero y espalda, nos lo podemos colocar. Podemos sujetarnos el vestido con unos alfileres en los costados y medir lo que nos sobra de tirante. El patrón del tirante está hecho un poquito más largo para ajustárnoslo a la medida deseada. Una vez hayáis cogido la medida como yo he hecho, por ejemplo con una pinza, vamos a llevar esta medida al vestido. Mediremos desde la marca que hayamos tomado, en este caso para mí la pinza, hasta el borde del tirante. Yo tengo que quitarle 5,5 por 2, 11 centímetros. Podemos retirar ya la pinza porque tengo la medida cogida. Y ahora por dentro de la vista espalda vamos a descoser las 4 puntadas que unen el tirante y vamos a retirar esa medida. Aquí mediremos, en mi caso, los 11 centímetros que he de quitarle y el margen de costura, que es 1 centímetro. Lo sujetamos con unos alfileres y comprobamos la medida desde nuestro pespunte de vista. Una vez que hemos reducido el tirante a nuestra medida, vamos a coser para volver a asegurar el tirante en ambos lados. Y para recortarlo podéis dejar un margen mayor si os sentís más seguras. Este margen, con tal de que no sea mayor que la vista para que no se perciba al darle la vuelta al vestido, es suficiente. Podéis dejarle, si queréis, 2 centímetros o 2,5. Una vez en la máquina, también he aprovechado para hacer un pespunte de carga en la vista. He llevado la costura y el tirante hacia la vista para evitar que cuando lo llevemos puesto, la vista se vea por el exterior. Así es como se ve la puntada por fuera y así por dentro. Como se pueden observar, se ven 2 pespuntes paralelos, el primero y el segundo. Ahora sobrehilaremos los costados de nuestra espalda. Vamos a coser los costados de nuestro vestido. Para ello vamos a enfrentar los derechos de espalda y delantero y vamos a hacer que coincidan los costados. Muy bien. Yo en uno de los costados voy a dejar la abertura, mientras que en el otro costado voy a coser la cremallera invisible. Esto es a gustos. Podéis hacer abertura en los 2 lados, porque en los 2 lados se puede realizar ya que tiene el mismo margen de costura. Pero el diseño original es con una abertura en un lateral y la cremallera invisible cosida en el otro, para podernoslo poner con mayor facilidad. Encontraremos que en nuestro patrón hay un piquete. El primero marca el dobladillo. Tiene un margen de costura para hacer el dobladillo de 1,5. De ahí el piquete. Y el siguiente piquete marca la abertura. Esta abertura es orientativa. Podéis hacerla más corta, más larga. Depende de lo que vosotras
consideréis y con lo que estéis más cómodas. Si al hacer el zigzag o el remallado se ha perdido este piquete en la costura, no pasa nada. Podemos medirlo en nuestro patrón y llevarlo directamente al vestido. Para mí es muy importante en este tejido casar los cuadros, entonces voy a empezar por ello. Con uno de los lados enfrentado vamos a pasar al siguiente. Hemos de medir la cremallera. Vamos a pasar la medida de la cremallera a nuestro costado. Para ello la podemos colocar encima y vamos moldeando la costura. Podemos acabar unos centímetros antes de que acabe la cremallera. A partir de la medida que acabamos de marcar donde acaba nuestra cremallera, vamos a colocar alfileres hasta el bajo. Aquí también es importante, en mi caso, por el tipo de tejido que he elegido, casar los cuadros. Cosiremos a 1,5 centímetros del margen. Abriremos el margen de costura con la plancha y marcaremos el 1,5 centímetros de costura que tenemos para coser la cremallera invisible. Ahora vamos a coser nuestra cremallera invisible a nuestro vestido. Si tienes dudas, las cremalleras se te atragantan en tus proyectos de costura o quieres mejorar tus conocimientos y aprender los mejores trucos y técnicas, te recomiendo la Cremallipedia, el libro donde vas a encontrar las 9 técnicas que necesitas conocer para aplicar cremalleras a tus prendas de ropa y accesorios favoritos. Todos los pasos están guiados tanto en texto como en fotografías. Cuenta con más de 300. Además, incluye capítulos creativos para decorarlas y para reciclarlas. Estoy segura de que cuando empieces a leer el libro y apliques el método que te enseño, será un antes y después en tu costura. Y si no, mira lo que dicen de ella algunas de las lectoras. Encuentra el enlace para acceder a la Cremallipedia en el PDF de instrucciones de este patrón o en la descripción de este vídeo. Voy a mostrarte la cremallera en detalle para que veas cómo ha quedado cosida aplicando el método paso a paso que te enseño en la Cremallipedia. Como puedes observar, la cremallera es roja y en un tejido como este le pegaría una que fuese beige para disimular cualquier error que pudiese quedar. Como puedes ver, al cerrar la cremallera ha desaparecido. Es una cremallera invisible que de verdad es invisible. Te dejo el link directo a la Cremallipedia en la cajita de información de este vídeo para que puedas conseguir tú también estos resultados. Voy a enseñarte a realizar un dobladillo en esquina para que la abertura y el dobladillo queden perfectos. Lo que vamos a necesitar es una regla y un bolígrafo para tela borrable. Como el tejido es de cuadros, voy a colocar un trocito de folio para que puedas verlo mejor. Vamos a hacer unas marcas en el tejido. Si recordamos, el costado de nuestro vestido tiene 1,5 centímetros de costura y el bajo tiene 1,5 centímetros de costura también. Vamos a hacer varias marcas. Desde el margen vamos a marcar 1,5 más 1,5, 3. En la abertura vamos a hacer lo mismo. Ahora con estas 4 marcas vamos a hacer 4 cuadrados. Y por último unimos estas marcas. Ya tenemos los 4 cuadrados marcados. Ahora vamos a hacer 2 diagonales.
Vamos a hacer una diagonal que pase por el punto central y llegue hasta el cuadrado opuesto y en el otro lado lo mismo. Una vez marcado, vamos a doblar. Teniendo como referencia la diagonal última que acabamos de hacer, vamos a cogerlo con un alfiler, tal que así. Vamos a coser. Ahora vamos a coser a mitad de diagonal. Vamos a llegar hasta mitad de diagonal, no la vamos a coser entera. Podemos medirlo para quedarnos más tranquilas. Hacemos una marca y vamos a coser desde la marca central de la diagonal hasta el punto de unión de los 4 cuadrados. Hasta este punto vamos a coser en línea recta. Vamos a cortar este triángulo y vamos a dejar unos milímetros de margen de costura. Una vez hecho esto, ya podemos sacar la esquina y meteremos el margen de costura que no habíamos cosido en la media diagonal hacia adentro, creando un dobladillo doble como el que hemos hecho siempre. Una vez cosido el dobladillo y la abertura, ya lo tendríamos acabado y como podéis ver la esquina queda perfecta, queda muy limpia por dentro y por fuera y queda muy profesional. Ahora vamos a dar nuestros últimos toques al vestido a mano. Por último vamos a sujetar la vista a las pinzas. Y también vamos a sujetar el margen de costura con unas pequeñas puntadas para que no se mueva, simplemente porque por el exterior no se ve. Una vez hechas estas puntadas, ya tenemos acabado nuestro vestido. Este es el resultado del vestido de Demeter. Deseo de corazón que te haya gustado y que hayas disfrutado coser conmigo. Me encantaría ver el resultado de tu vestido de Demeter. Nos vemos en el siguiente patrón Looks and DIY.